Buenas noches, Mackenzie. Hola, profe, mucho gusto. Vamos a dar inicio, aunque sea con usted, porque así se van sumando el resto y así no perdemos los minutos. Entonces, el tema que nosotros miramos este sábado que recién pasó era nacionalidad y domicilio. Entonces, este tema también viene en el examen. Entonces, preguntamos, ¿quiénes son nacionales? Y decíamos los nacidos en el territorio nacional, y se exceptúan sí los hijos de extranjeros que estén en servicio diplomático aquí en Nicaragua y los funcionarios extranjeros al servicio de organizaciones internacionales o de los enviados por su gobierno a desempeñar trabajos a Nicaragua. Eso lo dice el artículo 16 de la Constitución Política, quiénes son nacionales. El artículo 25 dice qué es nacionalidad. Entonces, la nacionalidad es el vínculo que se establece entre el Estado con los miembros estamos hablando de los ciudadanos, ¿verdad? Es un vínculo jurídico que existe entre el Estado y los miembros del mismo, ¿verdad? Entonces, creo que se conectó alguien más. Hola, profesora. Buenas, dígame. ¿Cómo está? Norori. Oh, Norori, ¿cómo estás? Adelante. Bien, ¿está, profesora? Sí, bien, gracias. Ya comenzamos. Entonces, sí, ya le estaba escuchando. Sí, decíamos, la nacionalidad nicaragüense entonces se adquiere, decíamos, por nacimiento o por nacionalización. Puedes tener dos nacionalidades, ¿no? Entonces, ¿quiénes son nacionales? Entonces, vamos a ver, los nacidos en el territorio nacional, los hijos de padre y madre nicaragüense. Se exceptúan los hijos de extranjeros adscritos al servicio diplomático, los hijos de funcionarios al servicio de organizaciones internacionales o enviados por ellos o por su gobierno a desempeñar algún trabajo, ¿verdad? Y también los infantes de padres desconocidos encontrados en territorio nicaragüense, ¿verdad? Y sin embargo, dice de que conocían su filiación surten los efectos que proceden. Los hijos de padres extranjeros nacidos a bordo de una aeronave y embarcación nicaragüense, ¿eh? Siempre que ellos lo solicitaren. O sea, usted puede solicitar la nacionalidad nicaragüense porque nació en una aeronave, nica, ¿verdad? Y podrá declarar nacionales o extranjeros que se hayan distinguido por mérito extraordinario al servicio de Nicaragua, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de quiénes son nacionales. También nos podemos preguntar quiénes pueden solicitar entonces la nacionalidad nicaragüense. Pues los nacidos en el extranjero que sean de padre o madre que originalmente fueron nicaragüenses, siempre y cuando lo solicitaren después de alcanzar la mayoría de edad o emancipación. Los centroamericanos de origen tienen derecho de optar por la nacionalidad nicaragüense de renunciar a su nacionalidad y pueden solicitarlo ante autoridad cuando residen en Nicaragua. Estamos hablando de un centroamericano, ¿no? También lo puede solicitar el cónyuge extranjero que por razón del matrimonio está casado con una nica después de residir 3 años en Nicaragua. Los extranjeros de 2 años a partir de su residencia permanente ya pueden solicitar su nacionalidad nicaragüense. Porque recuerden que también puede solicitar Profesora, disculpe que le interrumpa, hay demasiado ruido, no sé si hay otros compañeros que están viajando. Cierre su audio para solo que escuche. Sí. Entonces, los extranjeros después de un plazo de 2 años a partir de su residencia. Los extranjeros también que hubieran prestado destacados servicios a la nación, ellos pueden pedir su nacionalidad nicaragüense. Y la nacionalidad así adquirida se extenderá entonces a los hijos, ¿verdad? Que se encuentran bajo la patria potestad.
salvo, según lo que dice el inciso D, el matrimonio o disolución de este, pues no afecta a la nacionalidad nicaragüense de los cónyuges ni de los hijos, ¿verdad? Los nicaragüenses casados con extranjeros, pues también conservan su nacionalidad, aun cuando por la ley nacional del cónyuge adquiere la nacionalidad de este. Porque si usted se casa, por ejemplo, con una estadounidense, esa estadounidense también puede llegar a ser nacional, ¿verdad? Pues porque está casada con un nicaragüense. Entonces, vemos nosotros cómo se puede solicitar. De ahí nos encontramos con otro problema. Hay personas que tienen doble nacionalidad. Por ejemplo, en el caso de la doble nacionalidad, se estará lo que estipula los tratados y el principio de reciprocidad. Y sí podés tener doble nacionalidad, ¿verdad? Por ejemplo, usted es qué sé yo, salvadoreño o vámonos a otro país, usted es español, ¿verdad? Y entonces usted se casa con una nicaragüense, usted puede también ser nicaragüense y español, ¿verdad? Tener nacionalidad nicaragüense. Pero ¿cómo se pierde esta nacionalidad? Uno, por estar condenado por traición a la patria en virtud de sentencia ejecutoriada. Y dos, sería porque les presten servicios armados, ¿verdad? En países extranjeros, contraviniendo prohibición expresa del gobierno nicaragüense. Y también los que se nieguen a concurrir a la defensa de la patria en caso de agresión externa. Buenas noches. ¿Quién se unió? Horacio, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, profe. Escucha. Gusto de oírlo. Le baja su audio para que podamos escuchar todos, ¿oyó? Entonces, el artículo 25 ya, bueno, hablábamos de la nacionalidad, ¿verdad? Pero ya vamos a hablar de lo que nos dice el Código Civil sobre el domicilio. El domicilio es importante porque va a determinar la jurisdicción, la competencia de cualquier obligación, de cualquier testamento, de cualquier propiedad que usted tiene, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el domicilio? Pues es el lugar donde una persona reside habitualmente, ¿verdad? Después, los diplomáticos residen por la razón de su cargo en el extranjero, pero gozan del derecho de extraterritorialidad, conservan el último domicilio que tenían en territorio nicaragüense. ¿Qué cosa es un transeúnte? Es una persona que va de paso por el lugar. Entonces, que está de paso por el lugar. Por ejemplo, si usted va a hacer una escritura pública, qué sé yo, o pongamos que va a ser un acta de matrimonio, o puede ser una escritura también, una escritura de compra-venta, pero las personas son de Masaya y ellos vienen aquí a Managua a hacer la compra-venta donde usted le tiene que poner y de tránsito por esta ciudad. Entonces, el que va de tránsito es el transeúnte, que va de paso por este lugar. ¿Entienden? ¿Verdad? Entonces, siempre es necesario, cuando la persona tiene en su cédula que dice que es de otro departamento, entonces usted tiene que ponerle y de tránsito por esta ciudad. Cuando nosotros hablamos de domicilio especial, entonces nos estamos refiriendo que es el domicilio que se estipula o se establece para el cumplimiento de determinado acto. Un ejemplo de un domicilio especial. Usted tiene su tarjeta de crédito, qué sé yo, con la FICE, con el PDF, ¿verdad? Con el BAC, no sé. Entonces, pero usted le puede decir al señor que le llega a dejar todos los meses el cobro. Mire, no me mande el cobro aquí, porque usted no quiere que su esposo o su esposa mire lo que usted está gastando. Pero mire, usted me lo puede ir a dejar al trabajo. Entonces, el trabajo se constituye en un domicilio especial, porque es para determinado acto, ¿verdad? ¿Estamos entendiendo? ¿Verdad? Entonces, ahora, yo traté de poner todos los temas relacionados, los conceptos relacionados al tema, porque tiene que ver mucho. Por ejemplo, la extraterritorialidad es una ficción jurídica que considera ciertas presiones y cosas como representantes diplomáticos y consulares, los edificios que ocupan en partes de guerra como pertenecientes al territorio,
territorio, de la nación, que representa y se someten a sus leyes. Entonces la ficción es una acción o efecto de fingir simulación. Cuando nosotros hablamos de una ficción, pudiera ser, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo claro, la embajada americana. La embajada americana, nosotros decimos, ¿para dónde va? Voy para la embajada americana. Pero la embajada americana es como una ficción jurídica porque nosotros nos imaginamos que ese es un pedacito de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, a eso se le llama ficción, ¿verdad? Ahí estoy poniendo el ejemplo para que ustedes lo puedan entender. Aunque está en territorio nicaragüense, pero como hay acuerdos, convenios, tratados internacionales, entonces se considera ese pedacito, ese territorio en donde está ubicado la embajada americana, se considera un pedazo de Estados Unidos. A eso se le llama ficción, ¿verdad? Ahora, ¿qué cosa es expatriar? Es devolver a una persona o cosa al país de origen. Es necesario que nosotros manejemos estos términos. ¿Qué es extradición? Entregar a una persona, decíamos, refugiada o detenida en un país a las autoridades de otro, que la reclaman para ser juzgada. Y el confinamiento, ¿a qué se refiere cuando nosotros hablamos de confinamiento? Es desterrar a una persona señalándole una residencia obligatoria en otro lugar. A eso se le llama confinamiento. Y repatriar es devolver a esa persona a su país por las autoridades del propio país o de otro. Y la posesión, ¿a qué llamamos nosotros posesión? Es la transmisión de los derechos, sucesión. Esa palabra está mala, es sucesión. La sucesión es la transmisión de los derechos activos y pasivos que componen el patrimonio de una persona muerta a la que sobrevive, ¿verdad? Esto lo tenemos en materia de sucesiones. Es bueno aclarar porque este articulado del domicilio también tiene que ver con la sucesión, con la herencia, ¿verdad? Entonces, que una persona muere y te deja una herencia, ¿a dónde están los bienes? ¿Están en Managua? ¿Están en Chinandega? ¿A dónde están? Entonces, hay que determinar el domicilio de los bienes y el domicilio también tiene que ver con que usted vaya a buscar un juez que sea competente, que tenga jurisdicción para ver ese caso, ¿no? Cuando nosotros hablamos de jurisdicción y competencia, es que el juez tiene todas las facultades de mandar en ese departamento, esa es su jurisdicción. Y competencia, pues es competente, quiere decir de que el juez es indicado para ver ese caso, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos que en el artículo 6 de nuestro Código Civil dice que cuando concurran varias secciones territoriales con respecto a un mismo individuo, ¿verdad? Circunstancias constitutivas de domicilio, se entenderá que en todas ellas lo tiene. Pero se trata de cosas que dicen relación especial, ¿verdad? Les voy a poner un ejemplo. Una persona trabaja en Disexa y es supervisor y lo están mandando a los departamentos a que supervise las otras distribuidoras que tiene Disexa. Estamos hablando de una empresa privada. Este muchacho va de supervisor a Matagalpa, Estelí, Jinotega, a todo lo que es, ¿verdad? Los demás departamentos. Pero, ¿qué pasa cuando él llega a Estelí y él mira la Curazao? La dice, necesito una cama. Y se va a la Curazao y la saca a crédito. ¿Qué domicilio va a dar él a la Curazao? El domicilio que tiene momentáneamente, que es en Estelí. Pero habitualmente él tiene su residencia en Managua. Entonces, el domicilio es una cosa y la residencia es otra. Les pongo el ejemplo para que ustedes lo puedan entender, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el artículo 28. Puede estipularse un domicilio especial. Ya lo explicábamos, el domicilio especial para que el hombre te vaya a dejar el cobro de la tarjeta de crédito. Ahora, también nos habla el código en su artículo 29 que los empleados públicos tienen su domicilio en el lugar y destino donde ellos están sirviendo. Eso es importante porque si usted está trabajando, tal vez usted es de León y viene a trabajar aquí a Managua, ¿verdad? Usted es un empleado público, usted trabaja para el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, o usted trabaja para el MIFIC, para cualquier ministerio. Usted es un empleado público. Entonces dice el código que los empleados públicos tienen su domicilio en el lugar en que sirven su destino, ¿verdad?
Adelante, buenas noches. ¿Cómo está, profesora? ¿Quién entró? Julio. Oh, ¿cómo está, Julio? Mucho Ahí, gusto. profe, gracias. Sí, Igual. ¿cómo no? Le baja el volumen a su audio para que escuchemos. Bueno, Entonces nosotros estamos, por ejemplo, el artículo 30 que nos dice que los militares en servicio activo, ¿vieron qué lindas las diapositivas que le hice? ¿Ah? ¿Ya las abrieron? A ver, Horacio, Norman, les hice unas Ya diapositivas. la avancé, profesora. Hoy la estuve leyendo, ya de hecho la guía de usted ya están contestadas. Yo siempre trato de hacer unas diapositivas bien llamativas, bien lindas, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice el artículo 30? Dice que los militares en servicio activo tienen su domicilio en el lugar en donde están destinados. Igual les pasa a los militares, ¿verdad? Y cuando miremos materia de sucesiones, vamos a ver el testamento que hacen los militares, ¿verdad? Porque son testamentos especiales. Recuerden que, por ejemplo, ustedes aquí es de Managua, pero de pronto lo mueven a un departamento, lo mueven a otro lado, a una zona en donde usted no tiene acceso a nada, ¿verdad? Entonces, vemos nosotros en materia de sucesiones cómo va a ser su testamento usted que es militar, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a ir viendo en Civil 5, ¿verdad? Ahorita estamos en Civil 1. Entonces, ¿qué dice el artículo 31? Dice, los que laboran para una persona, puede ser cualquier doméstica, qué sé yo, cualquier persona, el jardinero, el CPF, que laboran para una persona y habiten en su casa, sean mayores o menores de edad, tienen el domicilio de la persona para quien labora. Entonces, ¿por qué es que se regula en el Código Civil todo lo que es referente al domicilio? Porque es engorroso y a veces nos vemos en circunstancias de que, por ejemplo, van a demandar a esta persona que está viviendo en tu casa. Entonces, ¿cuál es el domicilio? Ajá, pero si ella es de las mesas de Acicaya, allá montaña adentro, y te está trabajando aquí en Managua y la demanda tiene que ser aquí, en la casa donde está laborando esa persona. Estamos hablando de que el hombre se quiere divorciar de ella porque ella está en Managua y él vive allá en las mesas de Acicaya, se queda con los chavalos cuidándolo, ¿verdad? Entonces, estoy poniendo ejemplos para que ustedes logren captar la idea de la importancia que tiene el domicilio, determinar el domicilio. Entonces, y eso es lo que hace nuestro código, determinar el domicilio de las personas y de las posibles situaciones en que se puede encontrar una persona, ¿verdad? Por ejemplo, el artículo 32, que es muy bonito, dice el domicilio de los que se hayan cumpliendo una condena, y yo pongo un preso ahí, ¿verdad? Entonces dice, es el lugar donde la cumplen, es el domicilio de ellos, por lo que toca las relaciones jurídicas posteriores a la condena. En cuanto a las anteriores, se conservarán en el último que haya tenido, ¿verdad? Luego vemos nosotros el 34, el domicilio de las personas jurídicas. Ya nosotros estuvimos hablando el otro día de lo que era una persona nacional y una persona jurídica, ¿verdad? Entonces mirábamos que las personas jurídicas es el lugar donde está situada su dirección. Por ejemplo, vos vas a hacer una escritura de constitución de una empresa con sus reglamentos, tenés que ponerle el domicilio, en dónde va a estar domiciliar, tenés que buscar cómo alquilar o comprar un terreno para montar la empresa o alquilar una propiedad, y ese es el domicilio, ¿verdad? Estamos entendiendo, ¿verdad, Norma? Luego vemos el artículo 36, que nos habla de que los que sirven en la Marina Mercante de la República se tendrán por domiciliados en el lugar de la matrícula del buque. Porque si vos estamos hablando de la Marina Mercante, pero si fueran casados, no separados y su cónyuge conviviente tuviera casa en otro lugar, entonces se reputará domiciliado en aquello, ¿verdad? Es decir, él va a tener el domicilio de la mujer, ¿ya? Pero si él está trabajando en un buque de Marina Mercante, ¿verdad? Se tendrá por domicilio el lugar de la matrícula. Ponerle que el barco es colombiano, ¿verdad? Esa es la matrícula de ese buque mercante. Entonces pues, está domiciliado en Colombia, porque el barco es de Colombia, ¿ya? Bien. Luego vemos el artículo 37 que nos habla cuando no siendo casados en unión de hecho estable,
tuvieran algún establecimiento en lugar distinto de la matrícula del buque, se consideran domiciliados en dicho lugar. Pero si fueran casados en unión de derecho estable, el lugar del establecimiento será el domicilio respecto de los actos relativos al giro y respecto de los demás de la habitación del cónyuge conviviente. O sea, para toda situación, el código hace mención. Miren qué bonito lo que dice el código con respecto al artículo 38. Y nos dice que los ciudadanos nicaragüenses sin licencia del gobierno sirven, por ejemplo, a la Marina de Guerra extranjera o en un buque armado en corso por gobierno extranjero, pues pierden el domicilio nicaragüense y solo pueden recobrarlo según las reglas establecidas para los que sirven en potencia extranjera, ¿verdad? Pierde el domicilio porque los ciudadanos nicaragüenses que sin licencia del gobierno, sin permiso, ¿verdad? Están sirviendo en la Marina de Guerra extranjera, de un buque extranjero. Bien, el artículo 39 también nos habla de otro tipo de domicilio. Los que sirven en la Marina Mercante extranjera, si no han renunciado, por ejemplo, a la nacionalidad nicaragüense, conservan el domicilio que tenían al entrar al servicio de la expresada Marina, ¿verdad? Bien. Ahora, Profe, dígame. una pregunta, por ejemplo, el que sirve al militar extranjero se pierde El domicilio. y entonces el domicilio. Entonces lo que quería preguntar es que, en dado caso, por ejemplo, el que está viviendo ahorita en Venezuela, comparando en ese caso, si llegara a haber una invasión, si llegara a haber una invasión con lo extranjero y entonces sucede que se expulsara al gobierno, ¿qué pasaría ahí? Esa gente se van a volver a regresar todo lo que está en el extranjero, que viene con la fuerza extranjera. Entonces, ¿qué pasaría en ese caso? Esos regresan a su país, hijo, porque ellos vienen a prestar un servicio militar aquí. No se pierde el domicilio, eso. No se pierde el domicilio, eso. No, ellos no van a adquirir domicilio, ellos tienen su domicilio allá. ¿Ven? Porque ellos vienen a prestar un servicio. No, yo digo en este caso, por ejemplo, está exiliado que viene con los militares extranjeros, entonces vienen combinados con las fuerzas extranjeras, pero son de sus países que vienen ¿cómo decirle, mejor dicho, a independizarlo, mejor dicho, porque después de haberlo sacado un gobierno, se vuelven a formar de nuevo la Constitución y vuelven a formar otras leyes para que ellos se vuelvan a su nacionalidad. Eso no lo contempla nuestro código. Eso lo contempla las leyes especiales del momento, qué sé yo, los decretos, cuando hay una invasión, cuando hay que viene, usted dice que él viene exiliado y viene dentro del montón de extranjeros. No te pudiera decir cómo lo regula el código, porque él viene exiliado, ¿verdad? Entonces, si a él lo sacó el gobierno y ahora viene confundido entre los que están entrando, él tendría que demostrar primero qué nacionalidad tiene, si tiene derecho o no a ella, si tiene derecho a un domicilio. ¿Me entiendes? Son situaciones que son cuestiones políticas. No están en este código. Son leyes que se van creando de acuerdo a la situación del momento. ¿Ya? Pero una persona que esté exiliada y regresa a su país, si no estaba el gobierno que lo sacó, puede ser acogido. Puede ser acogido, claro que sí. Y recuperar, qué sé yo, hasta sus propiedades. Puede recuperar su domicilio, ¿verdad? Porque el código habla por ejemplo, en la figura de la acción reivindicatoria. Ahora con la nueva reforma dice de que si una persona que le han sido confiscados sus bienes, puede venirlos a recuperar, ¿verdad? Entonces, son cuestiones políticas. Y este código no habla de cuestiones políticas, ¿verdad? Habla de cuestiones meramente civiles,
que pueden pasarle a una persona, pero si esa persona es exilada política y esto y aquello, entonces para las cuestiones políticas, el gobierno crea sus leyes políticas de cómo van a tratar la situación de esas personas, ¿verdad? Es diferente. Entonces, tratemos de avanzar. Tratemos de avanzar. Entonces, el artículo 41, perdón, el 41 dice que para que cumplan las obligaciones contraídas que deben ejecutarse en la República, ¿verdad? Y cuando se intente contra ellos una acción real concerniente a bienes que tengan en la República. Estamos hablando del domicilio, siempre, ¿verdad? Y dice, si se hubiera estipulado en la obligación contraída por el extranjero que los tribunales de la República desean las controversias relativas a ellos, también, ¿verdad? Porque podemos ver de que un extranjero, ¿verdad? Tuvo una obligación que se estipuló aquí con otra persona nicaragüense, pero entonces los tribunales nicaragüenses también lo pueden demandar, ¿verdad? Y él tiene que ver entonces a dónde está su domicilio. Ese es el problema, ¿verdad? De eso se trata este artículo. Cuando se intente, por ejemplo, alguna acción civil a consecuencia de un delito o de una falta que el extranjero hubiera cometido en la República, ¿verdad? El artículo 42 nos habla de que el domicilio que tenía el difunto, ya aquí estamos hablando en materia de sucesiones. Entonces, el domicilio que tenía el difunto va a determinar el lugar en que se abre la sucesión. ¿Dónde se va a abrir la sucesión? ¿Qué cosa es abrir la sucesión? Pues el procedimiento en donde se va a declarar heredero, ¿verdad? A las personas que apuntó él en el testamento. Eso es abrir la sucesión, ¿verdad? Y entonces es todo un procedimiento, porque recuerden de que para aceptar ser heredero o aceptar una herencia, usted tiene dos opciones, aceptar o rechazarla, dependiendo si la herencia es insolvente o no, ¿verdad? Pero entonces dice el artículo 42 que el domicilio de este difunto va a determinar el lugar en que se abra la sucesión, ¿verdad? ¿Dónde se va a leer este testamento? ¿Quiénes son los herederos? ¿Dónde están los bienes? Porque recuerden que dice el patrimonio no es más que, la sucesión no es más que la transmisión de esos activos y de esos pasivos que componen el patrimonio de una persona muerta a la que sobrevive. Cuando nosotros hablamos de activos, estamos hablando bienes, joyas, dinero, acciones, todo lo que es activo. Y pasivo, estamos hablando de las deudas. ¿Qué significa esto? Que las deudas se heredan, ¿verdad? Las deudas también se traspasan a través de una herencia, ¿verdad? Entonces, dice la sucesión es dice la transmisión de ese patrimonio, de la masa hereditaria que compone, ¿verdad? Compuesta por los activos y los pasivos de una persona muerta a la que sobrevive. Entonces, dice el artículo 43, los mayores de edad que trabajan en fincas rurales tienen el domicilio de la persona de quien trabajan para que residan en la misma casa o habitación accesoria. Siempre el código va a tratar de establecer cuál es tu domicilio según la situación en la que te encontré, ¿verdad? Pero esa situación que vos hablabas, Mackenzie, de que fue desterrado y qué sé yo, eso son cuestiones políticas. Eso no lo regula el código. Eso lo regula una ley, un decreto, ¿verdad? Cuando el Estado legisla esa situación, son situaciones especiales, ¿verdad? Bien. Entonces, el domicilio de una persona determina la jurisdicción de las autoridades que deben conocer las demandas. Por ejemplo, usted va a demandar a su esposa por divorcio, pero su esposa vive. ¿Usted dónde vive? Usted es el actor de esta demanda. Entonces, usted va a demandar a la esposa. Entonces, como usted vive aquí en Managua, entonces el domicilio suyo es en Managua. Entonces, ¿qué juez es el que va a tener jurisdicción y competencia? El de Managua. Pero si usted está demandando a su esposa que vive en Chinandega, entonces
Desde aquí usted la demanda y todos los papeles van a irse vía exhorto. Vía exhorto significa, ¿verdad? El exhorto es una solicitud que se le hace al juez, por ejemplo, de Chinandega en este caso, a que le haga el favor de que aquella conteste la demanda y te la mande. O que le notifique, declare. profesora. ¿Ah? Que le notifique, que le notifique. Es un exhorto, es una solicitud de que él evacúe allá la diligencia. Vos querés que te conteste la demanda. Entonces, por eso, que le lleve la notificación que está siendo demandada. Claro, o claro. que está siendo... Pero también no solo es la notificación, sino que tiene que evacuar la diligencia. Ella tiene que contestar la demanda. ¿Me entiendes? Y la van a mandar vía exhorto. También la contesta allá y la envían para acá. La mandan vía exhorto porque ella está allá y no puede tal vez venir a Managua. ¿Estamos entendiendo? Entonces, correcto. Sí. Entonces, vamos a continuar. Sí. Entonces dice, el domicilio de una persona determina la jurisdicción de las autoridades que deben conocer de las demandas que contra ella establecen salvo las excepciones legales. Y entonces, y eso es todo lo que contiene nuestro código sobre domicilio. ¿Ya vieron que no contempla nada político? Esto es civil, lo que estamos hablando nosotros. No estamos hablando de políticas, ni estamos hablando de invasión, ni de ¿cómo se llama esa gente? Ni de extradición. Les di los conceptos al inicio porque estamos hablando de nacionalidad. Y en algún momento, ¿verdad? Habla de expatriar, habla ¿verdad? Pero sí, ellos también tienen una persona que fue desterrada de aquí de su país y quiere regresar, pues tendrá que someterse a las leyes del momento, las leyes políticas que regulen esa situación, porque esos son políticos, ¿verdad? Bien, hemos terminado, jóvenes. ¿Tienen alguna pregunta? Horacio, Norman, Mackenzie, muchas gracias por haber asistido a la videoconferencia. ¿Alguna otra pregunta? Profesora, pregunta. Espérate, va pasando un camión que no me dejó ir. Aquí vivo como en la calle. Dígame. A ver, profesora, ¿para cuándo es el examen con usted? El de Civil 1 es el sábado. Este sábado. Ese sábado que viene. Entonces, el último trabajo que nosotros acabamos de tener es la guía de las 25 preguntas. Exactamente. Entonces, ahí ya tenemos cerrado. Ahí ya el acumulado y vamos al examen. Contesten su eso ya se lo envié yo. Y salen bien. ¿Sí? Ese ya se lo envié yo. No me puede mandar el examen. No me puede mandar el examen ya, profesora. No, todavía ya está hecho, lo tengo en borrador, lo voy a tapear mañana. Ya les puse así el rótulo de que va a haber examen. ¿Ya entraste entonces a la plataforma? Ahí dice. Ya está limpia. Que va a haber examen. Ya estoy limpio con usted. No, según me estás preguntando que si va a haber examen y el rótulo está puesto ahí. No, es que aparece, según deberíamos de tener primera y segunda hora, pero como no sé ni qué clase es primera hora y qué clase es segunda. Yo tengo la clase de ustedes en sábado a la tercera hora, ¿verdad? Entonces, como es primera y tercera hora, para el primer parcial y el segundo es primera y tercera hora. Solo en el tercer parcial es primera y segunda hora. Apúntenlo, que no se les olvide, ¿verdad? Ok. Entonces, eso sería todo, profesora. Primero y segundo parcial es, el primero y el segundo parcial, ¿qué hora es? Primera y tercera. El tercer parcial, primera y segunda, ¿verdad? Entonces, anótenlo, que no se les olvide. Entonces, como yo los tengo a ustedes en la tercera hora, yo no tengo la primera hora en sábado, yo solo tengo tres clases en sábado, entonces yo comienzo segunda hora, tercera y cuarta. Profesora, solo pregunta, disculpe que tanto sea necio. ¿Usted lo va a dejar abierto, indefinido todo el día o solo a la hora que toca? Sí, a la hora, y eso es lo que les quería decir. En el momento en que tienen la clase, el examen, es a la tercera hora, el examen. No va Estaríamos hablando que sería de las 10 a las 11:30. Exacto,
Exacto, pero va a ser de ¿Sabe que, una no, hora. sabe que no va a tener, profe, disculpe, no va a tener un lapso de tiempo como el de que abren de un día para otro? Es decir, No, 24 horas, 12 horas. no, porque de que si ustedes están matriculados en sábado es porque ustedes pueden asistir a clase el sábado. Ustedes Sí, tienen profesora. libre. Y por eso Profesora, se matricularon en sábado. Entonces, por eso se está haciendo el examen en el día en que ustedes tienen libre. A ver, profesora, como ahora los grupos los mezclaron sabatino y dominical, No, por eso preguntamos. Ya, no, pero porque es que, miren, lo que hizo la licenciada fue el grupo de procesal y el de civil 1 lo pasó para el sábado, porque era donde había más alumnos y donde había menos alumnos lo cerró. ¿Ya? Entonces, por eso es que el examen va a ser en sábado. ¿Ya? por eso, como también tenemos que el profesor de laboral lo deja abierto por un lapso de tiempo, entonces No. por eso le pregunto, o sea, ¿cuál es el horario específico en el que usted lo va a subir, lo va a Yo abrir? lo voy a hacer en la hora en que usted tiene Por su eso. clase, en Pero sábado, recordemos que, a la profesora, tercera hora. recordemos que no estamos en un tiempo normal, como antes que asistíamos, de 8 a 9 y tanto, de 9:40 a 10 y tanto, y de 10 y tanto a 12 y pico. Ahora Bueno, yo se no, los puedo dejar todo el sábado, pero para resolverlo una hora. por eso, No, estamos no, es claros, que, una hora. El lapso de sí, tiempo estamos claros, profe. Con el lapso de tiempo no estamos discutiendo, sino es o sea, no sería el tiempo estipulado para hacer el examen, sino el tiempo que quede abierto para hacerlo en el momento que tengamos el lugar. Eso es lo que le quiere decir Norori. Sí, ya le entendí. Y no estamos sí, discutiendo oración. No, no, que discúlpeme, profe. ¿Sabe que Estamos yo, discutiendo, estamos conversando y poniéndonos de acuerdo. Porque a mí profesora, ustedes digan, mire profesora, yo a esa hora no puedo, mire que aquí, yo sé que Profesora, los policías están profesora, en sábado, yo sé que no trabajan. Que ustedes profesora, a ver, el sábado para ir a clase. a ver, profesora, mire, nosotros, por lo menos en el caso mío, ahorita, usted sabe, a raíz de la situación Sí, ajá. que estamos viviendo, yo trabajo de lunes a sábado. Ahora, yo decía que por lo menos si lo va a abrir de las 8 de la mañana, por mí no hay problema. Él me dice, yo lo abro de 8 a 9:30, pero ya tener sabido qué hora es específicamente para abrirlo en el momento. Porque ahorita tenemos una situación, la profesora de Penal 2, que es la profesora, ¿cómo se llama esta, Horacio? Jenny, Carolina. La profesora Jenny ya no está con nosotros y tenemos 2 semanas de retraso de trabajo. Entonces, estamos ahí en ese veremos. Todavía no nos Pero yo no resuelven. tengo que ver nada con esa clase, Por eso, con esos trabajos. entonces, Nosotros que nos diga vamos usted. al día, nosotros vamos al Sí, día yo sé. y nosotros sé, no pero- nos vamos a poner de acuerdo en la hora. Yo les puedo abrir el examen de las 8 a las 5 de la tarde. Ok, no hay problema, está bien. Es una hora para que ustedes lo resuelvan. Sí, estamos Correcto. claros, profe. Y ¿Está hay bien así? discusión, oiga, no sé si, no, pero yo nunca he discutido con usted lo sabe muy bien. Solo vos sabés. Solo vos vos sabés. sabés si soy el más pleitito. No, no estamos discutiendo. Usted Sí, sabe, el más pleitito, usted profesora, sabe, recuerde. Usted sabe que el más pleitito ahí es Norori, profe. Usted sabe Ahora me está echando la culpa a mí, no, Jocote. ¿Qué culpa tengo yo de que vayas a ser abogado? No, Bueno, ¿para qué te muchachos, metiste a lo que no es? este muchacho, fuera de broma y de chiste, está por terminar la videoconferencia. Me gustó que nos hayamos puesto de acuerdo, ¿verdad? Porque aquí, gracias a Dios, nosotros vamos al día con nuestras tareas, con nuestras clases y nos ponemos de acuerdo en la hora. Porque yo sé pues que a veces uno tiene cosas que hacer, igual yo, ¿verdad? Pero yo hago un esfuerzo para cumplir también, ¿verdad? Y la ley también va para mí, no solo para ustedes. No, está bueno, profesora. ¿Para qué? He avanzado bastante con esta clase. Lo que está mandando. Es muy bonita. Van a ver cuántas cosas lindas van a ir aprendiendo en los civiles. Son 6 civiles, pero mira, es cantidad de cosas las que van a aprender. Ya, los códigos los he estado leyendo bastante. ¿Para qué? Ya ahorita con usted, gracias a Dios, pues estoy limpio, no le debo nada. Más bien usted me debe a mí mis notas y el No, Horacio. estoy corrigiendo, pero estoy montando en una tabla de Excel todos los trabajos para que cuando hagan el examen, entonces ya solo sumo el examen y ya los trabajos más el examen, ¿verdad? Ok, Ya está bien, profesora. Cuídese mucho, yo todavía anda con esa tos. Ya, le esperemos ver pronto ahí en la universidad. Lo esperamos ver para darle a ese pelón jocoteado que solo pelear,
Bueno, Dale, buenas Horacio, noches, deja de bendiciones pelear. para todos. Bueno, hijo, gusto Ya de igual, buenas noches, profesora. visto y escuchado, ¿oyeron? Y para eso estoy, para que cualquier inquietud me lo digan, ¿sí? Estamos claros, profe. Bueno, Nos vemos. Horacio. Buenas noches, Mackenzie.